Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 1 de agosto de 2016. En Colombia, tal como lo esperábamos, el Banco de la República el pasado viernes decidió aumentar su tasa de referencia en otros 25 puntos básicos. Llevamos ya 11 meses consecutivos de ajustes en la tasa de referencia, en la cual, pues, o en los cuales hemos tenido 2 meses con ajustes de 50 y el resto de 25. Con relación, pues, a lo que fue llamativo en esta ocasión, destacamos unas declaraciones del ministro de Hacienda en el que citaba que hubo un grupo de miembros de la Junta Directiva que ya apoyó la idea de mantener las tasas inalteradas, por lo menos en el corto plazo. Esto básicamente aumenta la probabilidad de que el Banco de la República esté alcanzando ese punto de fin de ciclo de ajustes, tal y como pues el mercado ha venido anticipando desde hace varios meses. Con relación a lo que queremos destacar también en esta ocasión, el Banco de la República, en atención a los últimos datos macroeconómicos, revisó a la baja la expectativa de crecimiento para este año desde niveles del 2.5 al 2.3%. Si bien es cierto, el ajuste no es sustancialmente grande, lo que sí destaca es que todavía mantiene esa tendencia a la baja sobre lo que son los riesgos que tiene la economía colombiana. Nosotros en GSC mantenemos la previsión del 2,5%, el gobierno está optimista en el nivel del 3%. Vamos a esperar a publicaciones de crecimiento de segundo trimestre de este año para empezar a hacer ajustes con relación al pronóstico ya general. No quiere decir que no tengamos ese sesgo bajista, de hecho sí lo tenemos, pero vamos a esperar un poco más de información para hacer una sensibilización adicional de este tema. Con relación pues a lo que queremos también resaltar es que esta semana tenemos publicación del dato de inflación en Colombia el día viernes hacia las 7 de la noche. Esto también nos servirá para sensibilizar la posibilidad de un alto en el camino del Banco de la República en este ciclo de incremento de tasas. A priori tenemos la visión de que efectivamente en el mes de agosto la tasa se va a mantener inalterada en el 7.75, pero sin duda pues esta información de inflación que pudo haberse impactada de manera negativa por el paro camionero, será fundamental para evaluar nuevamente nuestra posición. Igualmente, dentro de unos 15 días se darán a conocer las minutas de esta reunión donde esperamos comprobar efectivamente que hubo un grupo de miembros del Banco de la República, esperamos que sea algo o que nos permita que sea inferir que es un número cercano a 3 del total de 7 para validar también nuestra posición y confirmar que la tasa en agosto se mantendría inalterada en el 7.75%. Entonces, importante esta decisión del Banco de la República en línea con lo esperado. No fue sorpresivo, la verdad, a pesar de que cerca de un tercio de analistas estaba esperando que la tasa se mantuviera inalterada. En GSC hemos defendido la idea de reanclar esas expectativas de inflación que con la sorpresa del mes de junio se habían incrementado nuevamente. Entonces, por el momento no hay sorpresas y tampoco esperamos movimientos abruptos en los mercados, teniendo en cuenta que esto había sido ampliamente anticipado. Desde el lado corporativo, más adelante, Ricardo les va a hacer una exposición completa de los resultados de Nutresa que fueron publicados el día viernes a cierre de mercado. En líneas básicas o en términos generales, los resultados estuvieron en línea con lo esperado. En América Latina, importante ver ya el inicio de las desinversiones de Petrobras. Recuerden que era uno de los compromisos de la nueva administración para reducir el pesado endeudamiento de esta compañía, que equivale a cerca de 130 billones de dólares y la constituye en una de las compañías petroleras más endeudadas en el mundo. Pues bien, Petrobras anunció la venta de activos en unos campos de aguas profundas a la compañía noruega Statoil. Por esta venta va a recibir cerca de 2.5 billones de dólares. Recuerden que la intención de desinversión en el corto plazo de Petrobras es de 15 billones de dólares. Aparentemente estamos comenzando un poco tarde y probablemente este año no se cumpla con ese objetivo. También se ha dado a conocer que está en negociaciones con Alpec, la misma compañía que hizo compras de acciones de Pacific en los últimos años, para venderle unas unidades petroquímicas en el noreste de Brasil. Esta venta a Alpec está valorada en cerca de 700 millones de dólares. Desde el lado político, el presidente encargado de Brasil, Michel Temer,
confirmó en los últimos días que el juicio contra Dilma Rousseff será efectuado a cierre de este mes. Muy presumiblemente consideramos que incluso pueda tardarse hasta el mes de septiembre, teniendo en cuenta que ese juicio político puede generar ruido en este periodo de Juegos Olímpicos en este país. Seguramente no van a querer dar ningún tipo de imagen negativa adicional en el mercado. En relación también a América Latina, en México, unas mediciones preliminares de crecimiento de segundo trimestre mostraría que la actividad económica de México pudo haber registrado su primer resultado negativo de los últimos 3 años, con una contracción de 0.3% en el segundo trimestre de este año frente a lo que fue el primer trimestre de este año. El dato oficial será dado a conocer el próximo 22 de agosto. En Chile, importante noticia de carácter positivo desde el punto de vista de gestión fiscal. El gobierno alcanzó un presupuesto equilibrado para primer semestre de este año, incluso alcanzó a anotar un superávit pequeño, pero de 15 millones de dólares, lo cual es una noticia ya positiva teniendo en cuenta la fuerte desaceleración que ha tenido la economía chilena. Los fondos soberanos, que en total son 3, uno de estabilidad económica y social, otro de reserva de pensiones y el otro un fondo de educación, tienen activos gestionados por cerca de 27 billones de dólares al cierre del primer semestre de este año. Con relación a los Estados Unidos, tuvimos declaraciones de 3 miembros de la Fed, aprovechando pues sin duda la publicación de las minutas de la última reunión, donde fue pues básicamente unas minutas muy positivas, y también el día viernes la publicación de un dato de crecimiento que fue desde todo punto de vista decepcionante, a pesar de que podamos matizarlo con una variación en el tema de inventarios negativa y también una afectación de lo que es el comercio internacional. Con base en esto, 2 miembros de la Reserva Federal, el gobernador de la Reserva de Nueva York, tal vez uno de los gobernadores más importantes para esta entidad, y el gobernador de la Reserva de Dallas, se mostraron todavía con un tono cauteloso. De hecho, el gobernador de la Reserva de Nueva York aseguró que, aunque es prematuro descartar un incremento de tasas este año, se muestra en este momento más inclinado a retrasar lo más posible la decisión. Por otro lado, el de Dallas, que es Robert Kaplan, considera que las metas se están logrando, sí, pero a un ritmo muy lento. Y en el lado contrario, en el campo contrario, tenemos al gobernador de San Francisco, John Williams, quien reafirmó su postura de que aún es posible hacer 2 incrementos de tasas de este año. Matizó, como mencionamos previamente, el dato de PIB del día viernes en temas de inventarios, algo de gasto de gobierno, pero resaltó o quiso destacar que lo que es la fuerza de crecimiento como tal en los Estados Unidos, el consumo de los hogares se mantiene muy fuerte, con un crecimiento de 4.2%. Esto mismo pues fue referenciado por el comité que realizamos el viernes pasado. Con relación a Europa, y este tal vez pues es uno de los temas más interesantes, tiene que ver con la publicación del el stress test de los bancos europeos. Recuerden que era motivo de especulación lo que había o lo que se iba a publicar con relación a este stress test. Se realizó a cerca de 51 entidades, las más importantes en esta región, de las cuales 37, que son las principales entidades, tienen un respaldo de capital conocido como CET1, el Common Equity Tier 1, de 13% en promedio, es decir, actualmente tiene un gran respaldo de capital. Ahora bien, se hizo una comparación frente a lo que fue el análisis del año 2014, es decir, hace cerca de 2 años se había realizado el último estudio, y en esa ocasión la medición del Tier 1, del Common Equity Tier 1, había sido en promedio del 11.2%. Entonces, una de las primeras conclusiones que obtuvo la autoridad bancaria europea es que en este momento las entidades financieras en Europa tienen un mayor respaldo de capital ante un posible escenario negativo. Lo segundo que se realizó fue pues que en esta ocasión ese análisis de escenarios fue aún más agresivo, por lo tanto no es completamente comparable con lo que se hizo en el 2014. Sin embargo, pues obviamente surgieron críticas, pues este análisis de stress test no incluyó la posibilidad de un Brexit entre sus posibles eventos, y tampoco pues un escenario prolongado de tasas de interés en terreno negativo. Por lo tanto, pues la recomendación básica con estos resultados es, si bien es cierto, nos muestra un escenario un poco más positivo, pues tampoco se puede dar como un certificado de salud, como mencionaban algunos miembros del Banco Central Europeo, con relación a las entidades financieras en Europa. Lo segundo que también hay que destacar es que en ese escenario estresado, el Common
Equity Tier 1, ese indicador de respaldo de capital, bajó a niveles del 9.1%, también por encima del que se había registrado en el 2014, que era del 8.6%, pero si ustedes observan, la sensibilidad en este caso fue más fuerte, aparentemente porque el escenario negativo fue un poco más ácido. La única entidad que registró un indicador negativo de respaldo de capital, es decir, que se quedaría sin recursos para solventar cualquier pérdida futura, es el tan comentado banco italiano Monte de Paschi, con un Tier 1 de menos 2.3%. De todas maneras, esta entidad, como vamos a ver más adelante, el mismo viernes, había publicado su plan de capitalización, con lo que esperaba tranquilizar un poco al mercado financiero como tal. Entonces es importante ver aquí que esos resultados del Common Equity Tier 1 en un escenario estresado sería aprobado por cerca de 49 entidades que registraron un indicador en el escenario estresado de casi 6%. Otra entidad tuvo un indicador muy cercano al 5%, el mínimo es del 5.5%, y esa entidad italiana que tanto se ha hablado recientemente, pues sí registró un indicador en terreno negativo que indicaría que no cuenta con suficiente capital. Sin embargo, esta entidad se afanó el mismo día viernes, antes de que se publicara, minutos antes de que se publicaran los resultados de este stress test, para anunciar al mercado una inyección de fondos privados por cerca de 5 billones de euros. La capitalización de mercado de esta entidad ha caído cerca de un 80% este año, ubicándose en 900 billones de euros, y esta ya es la tercera capitalización que registra esta entidad bancaria de más de 500 años de historia en los últimos 3 años. Entonces todavía hay dudas de la permanencia en el mercado de esta entidad, pero pues sin duda se están realizando algunos ajustes. Vamos a ver, por el momento pues las entidades en Europa han recibido relativamente tranquila los resultados del stress test. Otro de los datos interesantes el día de hoy tiene que ver con ya las publicaciones definitivas de los PMIs para el mes de julio en varias partes del mundo. En Europa, importante ver que este indicador se moderó de manera importante, o más bien se contrajo para el Reino Unido, pasando de 52.4 a 48.2 para el mes de julio, confirmando aparentemente uno de los efectos ya de lo que fue el Brexit. Esta medición de 48.2 estuvo por debajo de la medición inicial. Contrario a esto, tenemos el PMI de la zona euro, que si bien es cierto descendió desde 52.8 a 52, se ubicó levemente por encima de esa medición inicial. Y en Asia, también la publicación del PMI hay que destacarla, el dato oficial se mantuvo relativamente inalterado para el caso chino, pasando de 50 a 49.9, pero desde el lado psicológico la lectura por debajo de 50 muestra contracción del sector manufacturero. Sin embargo, en una medición alternativa que realiza en conjunto Market con Caixin, muestra que por primera vez en 17 meses, es decir, en casi año y medio, la actividad manufacturera estaría repuntando en China, pasando de 48.6 a 50.6. Dos indicadores, uno oficial y otro un poco más privado, que están mostrando lecturas diferentes, uno un poco preocupante y el otro algo más optimista hacia futuro. Y finalmente, desde el punto de vista de relaciones comerciales de China con Europa, hay una fuerte oposición del gobierno chino a un arancel que impuso la zona euro o la Unión Europea al acero chino, debido pues a que consideran que hay una competencia desleal por parte de China. Entonces es un arancel bajo el paraguas de medidas antidumping. Para que tengan en cuenta, las exportaciones de China de acero se aceleraron a niveles del 11% en el último mes que hemos tenido indicadores, que es el mes de junio. Con relación pues a los indicadores que esperamos para esta semana, tenemos varias cosas importantes, luego pues de conocer la semana pasada esos importantes datos que fueron la reunión de la Reserva Federal, también del Banco Central de Japón, el resultado del estrés test del sistema financiero europeo y el dato de crecimiento de Estados Unidos. Esta semana también es importante en Estados Unidos, con el dato de generación de empleo que será publicado el día viernes, donde hay una expectativa que se mantiene muy positiva, cerca de los 200.000 puestos de trabajo. Y también tenemos la reunión del Banco Central del Reino Unido el día 4 de agosto, donde creemos que espera el mercado también pues se realice un ajuste en la tasa de referencia a la baja, desde el punto 50 actual hasta el punto 25.
En relación a Estados Unidos también, pues como es usual, tenemos indicadores del ISM, tanto el manufacturero como el no manufacturero, y también tenemos los indicadores del PMI el día de hoy para comprobar esa estabilidad de niveles del 52.9, que pues no es extraordinariamente positivo, pero sí marca una tendencia o una dinámica relativamente robusta en los Estados Unidos. También tendríamos publicaciones mañana de ingreso y gasto de los hogares, sin embargo ya con la publicación del PIB de los Estados Unidos del segundo trimestre pues pierde un poco de importancia en esta ocasión y pues el dato de generación de empleo privado que como es usual se publican los días miércoles. Con relación a Colombia, recuerden lo que hemos manifestado, datos de expectativas de inflación, donde el mercado ha revisado un poco a la baja en las últimas semanas. Las expectativas están a niveles del punto 40 el lunes pasado, ahora estamos en el punto 35, en GSC hemos mantenido una visión tal vez un poco optimista con niveles del punto 23, pero a pesar de esa visión optimista, incluso nosotros consideramos que la inflación 12 meses subirá nuevamente en el mes de julio a niveles del 8.65, el mercado como ustedes ven está en niveles del 8.78%. Con relación a los mercados accionarios, el día había abierto relativamente positivo, impulsado por las expectativas de que la Reserva Federal no fuera a incrementar la tasa este año, fundamentado básicamente en ese mal dato de crecimiento del segundo trimestre, es decir, no se logró materializar el rebote de la economía estadounidense, aunque como manifestábamos, esas fuerzas internas todavía muestran una noticia muy positiva, básicamente fundamentado en lo que es el consumo de los hogares. Posteriormente se dieron a conocer los PMI en varias partes del mundo, lo que disipó parte del impulso y pues debido a eso tenemos una dinámica mixta en este momento. Esto es todo por ahora, los dejamos con Agustín. De hecho, como lo menciona Daniel, importante destacar los avances que estaban presentando, mejor las acciones en Asia, donde los índices estaban alcanzando a tocar máximos interanuales. Sin embargo, si bien es cierto, estos avances estaban previendo que muy seguramente el mercado iba a iniciar o continuar esa tendencia verde que habíamos observado la semana anterior. Ya esta mañana, después de publicarse, como lo mencionó y ya explicó Daniel anteriormente, los datos de PMI y sobre todo el dato de Inglaterra que muestra y renueva las preocupaciones de los diferentes inversionistas en cuanto a los avances futuros de la economía y las necesidades que deberían tener los bancos centrales de impulsar aún más la economía. Esas preocupaciones pues estaban generando números rojos. De hecho, el índice Standard & Poor's, los futuros del Standard & Poor's con vencimiento en el mes de septiembre estaban hace unos minutos nuevamente tocando mínimos intradiarios. Y también se está observando una dinámica interesante en el mercado de bonos, donde nuevamente los inversionistas, pensando que los bancos centrales van a tener que inyectar aún más liquidez y obviamente esperando esas medidas del Banco Central Europeo, estaban iniciando algunas compras fuertes en el mercado de bonos gubernamentales. Esa misma línea de ideas, pues simplemente recordarles, hace una semana modificamos nuestra recomendación sobre el índice Colcapa neutral. Hemos observado un descenso importante desde los 1.340 puntos a los 1.300 puntos y ahora simplemente llamamos la atención sobre la importancia de esta zona de soporte de 1.300 puntos, que de presentarse una ruptura podría llevarnos a mayores descensos. También pues muy atentos a la época de resultados que se viene a partir de esta semana. En los movimientos más interesantes la semana anterior, preferencial Bancolombia, les recordamos, tenemos una visión neutral sobre esta especie. Simplemente llamamos la atención sobre ese canal bajista que ha venido observándose ya y la dinámica de la acción desde el mes de abril, cuando se encontraba sobre la zona de los 28.000 pesos. Fíjense ahora que durante estas jornadas se está tratando de atacar ese canal bajista sobre la zona de los 26.500 pesos, algo que podría ser corroborado durante esta semana. En el lado negativo, Grupo Argos, una caída del 2.73%, donde mantenemos una visión de compra que está ligada exclusivamente a la entrega de resultados que se llevará a cabo hacia finales de este mes. Aquí pues simplemente para los que deseen tomar posiciones largas sobre esta especie, mantener observación clara sobre esta zona de ruptura de los 18.500 pesos y en la parte baja más cautela si llega a presentarse una ruptura de 18.000 antes de la entrega de resultados.
Ricardo. Buenos días para todos. Fundamentales para el mercado, iniciamos con lo que es la evolución semanal del mercado. La semana pasada el índice presentó un comportamiento negativo. Si bien estábamos esperando esto, la magnitud de la caída del 1.8% fue mayor a lo que digamos que estábamos esperando, y esto dejó una leve variación negativa para el mes de julio del 0.36%. Para Colombia, esta semana el único emisor confirmado para la entrega de resultados es la Bolsa de Valores de Colombia, y por otro lado se publicará el día viernes el dato de inflación. Adicionalmente, el dato más relevante en el exterior es la generación de empleo en Estados Unidos, y por último, la perspectiva del crudo continúa siendo bajista para la semana. Ya más adelante Agustín digamos que profundizará el tema. Por lo tanto, sin una jornada intensa en entrega de resultados, sin noticias que den un impulso al mercado de renta variable y con una presión sobre los precios del crudo, el comportamiento del índice continuaría siendo negativo. En las variaciones semanales del mercado, el índice cayó un 1.8%, en el lado positivo las variaciones fueron casi nulas. Las acciones que más subieron fue la acción de EEB con un 1.1% y la acción de Corfi Colombiana con la misma variación. Por el lado negativo, la acción que más cae acompañado con el precio del crudo es la acción de Ecopetrol. También vemos aquí fuertes caídas en lo que son las acciones de Grupo Sura, y finalmente vemos también una caída por parte de la acción de Éxito de 3.8, que viene acompañada e impulsada por los resultados de GPA, su filial en Brasil, la cual pues digamos que sorprendió de manera negativa al mercado. Los fundamentales para el día de hoy, entrega de resultados por Grupo Nutresa el viernes, un poco antes de lo que fue el cierre de mercado. Los resultados de la compañía están muy en línea con lo esperado. Lo que son las ventas en Colombia presentan un comportamiento positivo con un incremento moderado de un 9,5%. En general, todos los productos de las líneas de negocios de Nutresa aumentaron de precios. Hubo un incremento bastante significativo en lo que fueron las galletas, la línea de negocio de galletas, un incremento de precios superior al 12%, y pues por tanto lo que fueron los volúmenes de esta línea de negocio presentaron una variación negativa en Colombia. En tanto, lo que son las ventas internacionales, medidas en dólar, permanecieron inalteradas. El impulso, pues como lo veníamos comentando, fue una vez más cambiario. Las ventas medidas en pesos colombianos aumentan un 19,5%, que es aproximadamente o es casi lo que se ha apreciado el dólar en la comparación interanual. Por lo tanto, de manera consolidada, lo que son los ingresos se incrementan en un 13,1%. Observando ya la parte operacional, vemos que los costos de ventas aumentan en mayor medida un 15,2%, y esto es compensado por un aumento mucho más moderado de lo que son los gastos operacionales, que se dio principalmente por lo que observamos algunos factores contables, y pues por tanto ustedes están viendo que la utilidad operacional pues se incrementa algo más que lo que se incrementa el EBITDA. La utilidad operacional se incrementa en un 18,3%, mientras que el EBITDA presenta un incremento de un 13,1%, el cual no es malo, es un incremento que está en línea con lo que son los ingresos operacionales, y es un incremento que también mantiene el margen EBITDA inalterado en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Por el lado no operacional, como se había comentado, las presiones sobre los gastos financieros no se hicieron esperar, teniendo en cuenta aquí la indexación de la deuda de la compañía a lo que es la inflación, a lo que es el IBR, y pues por tanto también lo que son los gastos financieros aumentan un 38%. Adicionalmente, lo que fueron se presentaron unas pérdidas por la posición monetaria, las cuales se duplicaron en comparación con el mismo trimestre del año anterior, y se llevó también un efecto negativo por diferencia en cambio, que terminó desembocando entonces en un fuerte aumento de esos gastos no operacionales alrededor de un 70%. Finalmente, digamos que lo que ayuda a que la utilidad neta del grupo Nutresa se mantenga inalterada es una menor provisión de impuestos. La provisión de impuestos cae un 13,3%, y pues por tanto la utilidad neta tiene un incremento insignificativo de un 0,2%. La lectura es neutral y los resultados están acordes a la expectativa de mercado y a la expectativa de nosotros también. Aquí retomando un poco con lo que es nuestro indicador propio, aquí vemos que lo que son las acciones de Grupo Argos y Grupo Sura esta semana presentaron un comportamiento más negativo que el mercado, por lo que se perdió ese impulso alcista que se estaba registrando sobre todo en la acción de Grupo Argos.
Como es usual en momentos de fuertes caídas, la acción de Corfo colombiana muestra una recuperación importante en cuanto a su tendencia. Importante mencionarles aquí que para esos análisis lo que son los rendimientos siempre son rendimientos comparativos contra el mercado, los cuales también están ajustados por volatilidad. En el sector cementero, la acción de Cemex presenta esta semana un comportamiento mucho mejor al del mercado, teniendo en cuenta pues sus positivos resultados, y adicionalmente por la noticia de que los medios estaban publicando su posible reinclusión al índice MSCI Colombia, lo cual digamos que traería algún tipo de flujo comprador por parte de extranjeros. Por otro lado, la acción ordinaria de Cementos Argos continúa mostrando un comportamiento débil en contra del mercado. Esta semana pues digamos que la variación es casi igual al mercado. Para finalizar, tenemos entonces aquí lo que es la canasta definitiva del Colca para el tercer trimestre del 2016. Vemos que pues contra la canasta informativa no se ha presentado fuertes, digamos, cambios. Aquí simplemente les dejamos la imagen para que se tenga en cuenta. Gracias, Ricardo. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, ustedes pueden observar prácticamente todas las monedas perdiendo terreno esta mañana contra el dólar, donde se destacan pues las monedas emergentes que están ligadas al comportamiento del precio del crudo, y hay algunas pérdidas adicionales en la libra esterlina, que retrocede esta mañana también por esos datos que ya contamos de PMI. De esta manera, entonces, en lo que tiene que ver con el peso colombiano, sumado a los factores que habíamos mencionado la semana anterior en torno a la necesidad de la reforma tributaria, continuamos con esa visión negativa. Esperaríamos que el tipo de cambio durante esta semana vaya a buscar la zona de los 3.100 pesos, y adicionalmente tenemos una visión para los próximos 2 meses, donde el tipo de cambio podría ir a buscar nuevamente la zona de 3.200 o 3.300 pesos, que fueron los máximos anteriores visitados en el mes de junio. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues sí, bien importante lo que está pasando con Libia esta mañana. El día sábado se dio a conocer que planea hacer una reapertura de algunos puertos que se encontraban bloqueados en el pasado. Esa reapertura pues permitiría que Libia incremente su oferta total en unos meses a cerca de 900.000 barriles por día. Recuerdo que Libia actualmente produce alrededor de solamente 300.000 barriles diarios, y este potencial incremento de 700.000 barriles si era algo que el mercado no tenía en la mira en el corto plazo. Por esa razón estamos pensando que el precio del crudo debería entonces romper la zona de los $40 el barril en las próximas jornadas. Adicionalmente, pues el viernes se dio a conocer el número de plataformas activas en Estados Unidos, que nuevamente se incrementa a 374 desde 370 plataformas activas, otro factor adicional que muestra el potencial exceso de oferta en el mediano plazo para este activo. Muy pendientes esta semana de la tónica de variación, lo que tiene que ver con los inventarios de crudo en Estados Unidos, porque les recuerdo que de manera antiestacional la semana anterior observamos una variación positiva, algo que no debió haberse presentado. Otra semana con una variación positiva encendería también las alarmas en los operadores de crudo, que iniciarían a cerrar más aún las posiciones largas que habían tomado durante las semanas anteriores. Gracias, Agustín. En los mercados de renta fija, como mencionamos, las declaraciones de los diferentes miembros de la Fed, y tal vez el más importante de ellos, el gobernador de la Reserva de Nueva York, mostrándose muy cauteloso, prefiriendo dilatar lo más posible la próxima decisión de incremento de tasa de interés, y esto pues creo que nos muestra la postura o el consenso de los diferentes miembros de esta entidad. Por supuesto, como mencionaba el gobernador de San Francisco, pues vienen dos publicaciones de generación de empleo antes de la siguiente reunión, que es la reunión en septiembre, y de acuerdo a él, pues esto podría servir para mejorar la confianza con relación a un posible ajuste de tasa de interés. Pero en nuestro momento creemos que no va a ser así, que la tasa se va a mantener todavía inalterada, teniendo en cuenta pues también esa sorpresa negativa en el dato de crecimiento del segundo trimestre, a pesar de que podamos encontrar justificaciones para explicar este
este dato y también pues mantener la confianza sobre la economía estadounidense. Con relación pues a las tasas de interés, hemos registrado nuevos mínimos de negociación en varios países europeos, sin embargo en este momento aparentemente se está notando algo de estabilidad. Recordamos ese ambiente externo de bajas tasas de interés y las expectativas de nuevas inyecciones de liquidez, pues como bien ustedes lo saben, esta semana, el día jueves, reunión del Banco Central del Reino Unido, donde esperamos finalmente esa reducción de tasa de interés a niveles del 0.25, un nuevo mínimo histórico desde que existe este Banco Central del Reino Unido, es decir, desde hace más de 300 años. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el tema TES vemos como lo bien lo dijo Daniel, el Banco Central subió la tasa de intervención 25 puntos básicos el día viernes. Eso igual ya estaba descontado por gran parte del mercado, pero aún así los test del 2024 que habían terminado al 7.36 el día viernes, hoy arrancan operando al 7.40. Recordar que sobre estos papeles tenemos una visión negativa. Seguimos pensando que la tasa objetivo en el corto plazo es el 7.54. Recordar que la semana pasada, hace 10 días, también estábamos a estos niveles del 7.40 y fue donde vino la compra grande de los inversionistas extranjeros con su valorización hasta el 7%, pero creemos que la situación es otra hoy, donde el petróleo y el dólar siguen presionando al alza las tasas de los test aquí en Colombia, por lo cual cautela, zona ideal de venta abajo del 7.32 al 7.25, en ese rango sería zona ideal de venta, y recordar que estamos a 14 puntos básicos de nuestro objetivo 7.54. Recordar varios eventos para esta semana. El miércoles, subasta de test VRs por 250.000 millones, referencias 2021, 2025 y 2035. Y el viernes, los dos datos importantes de la semana. Recordar, dato de IPC Colombia, donde el mercado espera una variación de 0.32. En GSC esperamos una variación de 0.23. Recordar que el año pasado la variación fue del 0.18, por lo cual si sale la variación que espera GSC, iríamos a un IPC anualizado del 8.65. Si sale la que espera el mercado, sería el 8.74 la 12 meses. Y el viernes también, dato de empleo en Estados Unidos, donde el mercado espera una tasa del 4.8% y una generación de nóminas no agrícolas de 180.000 puestos de trabajo. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.